Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Hay muchas personas que predican el evangelio de la prosperidad, donde prometen que la bendición financiera y el bienestar físico son la voluntad de Dios para todos los que abrazan su mensaje. Nosotros no creemos esto, pero sí creemos que la Biblia nos da principios que cuando los implementamos generalmente nos ayudan a tener una vida próspera. ¿Cuáles son esos principios? Ese es el tema que estaremos viendo en este día. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y tenemos con nosotros a Sugel Michelén. Sugel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias Eduardo. Acabando de llegar de El Salvador, donde tuvimos un ministerio muy bendecido por el Señor, así que contentos de poder seguir haciendo la obra. ¿Cómo estuvo esa administración allí? Solamente dices que fueron bendecidos por Dios. ¿Qué sucedió? Bueno, fue un buen grupo de pastores a la ciudad de San Miguel y luego estuvimos predicando en la iglesia Gracia sobre Gracia, allí en la capital, en El Salvador. Y la verdad es que yo creo que el Señor realmente bendijo la palabra de todos los expositores que estaban ahí en la conferencia y la reacción de los hermanos fue muy buena realmente. Qué bueno. Nos alegramos, Sugel, de ver cómo la palabra de Dios sigue corriendo, ¿verdad? En diferentes lugares. Sugel, podemos decir que hay principios que si los seguimos nos ayudan a tener una vida próspera, a caminar por una senda segura en nuestras vidas materiales. Aunque tú dijiste esto al inicio, en la introducción, yo quiero antes que nada volver a reiterarlo. Y si tengo que decirlo al final otra vez, reiterarlo de nuevo. Nosotros creemos que el evangelio de la prosperidad no solamente es una herejía, sino que es una maldición para todo aquel que abraza ese falso evangelio. O sea que todo lo que nosotros vamos a decir de ahora en adelante no va a contradecir eso que nosotros creemos acerca del mal llamado evangelio de la prosperidad. Y digo mal llamado, Eduardo, porque el evangelio es una buena noticia. Y si todo el mensaje del evangelio fuera, como tú dijiste al principio, que Dios ha prometido dar bendiciones materiales a todos sus hijos, eso no es una buena noticia. La buena noticia del evangelio es Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, que nos concede de pura gracia el don de la vida eterna, y esa es la mayor bendición que un hombre puede tener, aunque materialmente no tenga absolutamente nada. Esa es la buena noticia. Qué bien. Así que, partiendo de ahí, Eduardo, porque no quiero que nadie se confunda con este programa, vamos entonces ahora a entrar en la Escritura y ver lo que la palabra de Dios enseña con respecto al tema de la prosperidad. Sí, a mí me gustaría que tú nos dijeras cuál sería el punto de partida para hablar de esos principios bíblicos. El punto de partida siempre son los primeros capítulos del Génesis, porque ahí vemos, Eduardo, que Dios creó al hombre para hacer una labor y prometió su bendición a esa labor. Dice que en Génesis 1, 26 al 28, que Dios hizo al hombre varón y hembra y que les dijo: multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Y dice que el hombre debía hacer fructificar la tierra, debía hacer producir la tierra. Vamos a suponer por un momento que el hombre no hubiera caído en pecado. ¿Qué habría sucedido? Bueno, que habría habido una humanidad próspera, pero que siempre hubiera tenido a Dios como su principal tesoro. Así que el hombre no habría sido un idólatra, el hombre no habría amado el dinero más que a Dios, no habría amado las posesiones materiales más que a Dios, pero la humanidad habría sido una humanidad próspera. Lamentablemente, el hombre cayó en pecado y eso produjo varias cosas que tienen que ver con el tema de la prosperidad. En primer lugar, que hubo una diferencia abismal en la distribución de las riquezas, porque ahora
el hombre se ha convertido en un ser materialista que lo quiere todo para él y por lo tanto la distancia entre ricos y pobres se ha mantenido a través de toda la historia humana y Eduardo seguirá así hasta que Cristo venga. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? A los pobres siempre los tendréis por vosotros, así, con vosotros. Así que la distribución de las riquezas iba a ser desigual, pero por el otro lado iba a haber una motivación pecaminosa en el hombre por hacerse rico y tener poder adquisitivo. Así que el tener dinero no es malo, porque la Biblia dice claramente que no, que hombres ricos como Abraham, como Job, fueron ricos y piadosos. El problema no está en el ser rico. El problema es que ahora el hombre ama las riquezas más que a Dios. El hombre ama las posesiones materiales más que a Dios. Y eso es lo que hace de las riquezas una maldición, el amor por las riquezas. Así que Bueno, tú si el hombre sabes que hubiera caído en pecado, la humanidad hubiera sido próspera y el hombre habría usado esas riquezas para la gloria de Dios. Pero eso no es lo que ha pasado, obviamente a través de la historia humana por causa de la entrada del pecado en el mundo. y si fuéramos a poner, ¿verdad?, esos principios bíblicos que nos ayudan a prosperar en orden, luego de lo que tú nos has dicho, ¿por dónde tú empezarías? ¿Tú dirías que el amor al dinero es el principal problema o cuál? Antes de responder eso, yo creo que es importante que digamos algo más acerca de este cuadro, de este marco general. Ok. Eduardo, no es la voluntad de Dios que todos sus hijos sean prósperos materialmente. La Biblia dice que Dios nos da lo necesario y dice el apóstol Pablo que teniendo sustento y abrigo deberíamos estar contentos. El mismo Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y ahí añade, yo sé vivir en abundancia, pero también sé tener necesidad. Fíjate cómo Pablo, un hombre de Dios, un siervo del Señor, en ocasiones tuvo necesidad. Así que no es la voluntad de Dios que todos sus hijos tengan lo mismo, que todos sus hijos sean ricos, que todos sus hijos sean saludables. No, esa no es la voluntad del Señor. Por razones que nosotros desconocemos, la distribución de las riquezas sigue siendo desigual y va a ser desigual hasta que Cristo venga. No obstante, hay principios en las Escrituras que aquellos que los siguen tienden a la prosperidad. Fíjate, generalmente, tú usaste la palabra principio en la introducción, generalmente, y yo me alegré que tú lo usaras, porque estos principios no son absolutos, son principios generales, que usualmente trabajan así. Por ejemplo, la Biblia dice que el perezoso va a tener necesidad, pero que el hombre diligente prosperará. ¿Significa eso que todos los hombres diligentes serán ricos? No, No. pero sí significa que la diligencia tiende a la prosperidad. La Biblia enseña, como tú decías ahora, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice que codiciando el dinero algunos, no solamente se han extraviado de la fe, sino que han sido traspasados de muchos dolores. Y ahora yo te pregunto, la prosperidad, aún la material y física, tiene que ver únicamente con el hecho de tener abundancia de riquezas materiales o tienen que ver también con el hecho de que una persona sea capaz de poder disfrutar de lo que tiene. Porque lamentablemente la Biblia dice que a muchos ricos su riqueza no los deja dormir. Entonces, ¿de qué les sirve ese tipo de prosperidad si al final está desgraciando su vida? Es así, Sugel. El hombre próspero realmente es aquel que tiene a Dios y que vive para glorificar a Dios y que a pesar de que trabaja, que es diligente, sabe, está contento, vamos a decirlo así, a la luz de lo que tú nos hablaste, lo que dice el apóstol Pablo, cualquiera que sea su situación, porque yo puedo ser diligente, como tú has dicho, y no prosperar
económica o materialmente. Y eso no significa que yo he fracasado, porque puedo continuar prosperando espiritualmente y viendo la mano de Dios guiándome en todas las cosas en mi vida. Ahora, fíjate en algo, Eduardo, importantísimo. La Biblia dice en Proverbios que nosotros no debemos querer hacernos ricos. O sea, otra vez, porque el que quiere enriquecerse cae en muchas tentaciones y lazos. O sea, que el que quiere enriquecerse. Y en Proverbios dice, porque eso que te acabo de citar lo dice Pablo en 1 Timoteo 6, pero en Proverbios dice, no procures hacerte rico, sé prudente y desiste. O sea, óyeme, no puede ser más claro. Tú puedes prosperar haciendo uso de los principios bíblicos. Si tú eres un hombre diligente, si tú eres un hombre organizado en tus gastos, si tú eres un hombre con dominio propio, que no estás gastando tu dinero en antojos, bueno, puede ser lo más probable que tú prosperes materialmente. Pero no es porque tú quieres enriquecerte, sino porque tú estás siendo un hombre sabio y prudente. Y la sabiduría y la prudencia tienden a la prosperidad, pero no debes querer hacerte rico. O sea, el hecho de que Dios prospere a sus hijos más que a otros es para que tengan la capacidad de poder hacer un mayor bien. Fíjate, Eduardo, que en Hechos capítulo 20, Pablo cita unas palabras de Cristo que no están en los evangelios, pero que indudablemente les fueron reveladas por inspiración divina, donde el Señor Jesucristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. O tú recuerdas lo que Pablo dice en Efesios, cuando habla a aquellos que eran ladrones en su vida pasada, y que dice en el capítulo 4 de Efesios, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, fíjate, aquí hay un hombre que por su diligencia, su organización, su dominio propio, ha logrado tener una buena posición económica. Pero como él ama a Dios y no las riquezas, él usa los bienes que tiene para dar y para bendecir a otros. ¿Qué dice Jesús? Ese hombre será bienaventurado. Pero un individuo que vive para acumular riquezas para sí mismo puede ser multimillonario y Eduardo va a ser un desgraciado multimillonario. O sea, su vida va a ser una desgracia porque en vez de tener la bienaventuranza de dar, él va a tener la maldición de acumular tesoros para él mismo y vivir para las riquezas en vez de vivir para Dios y en vez de vivir para beneficiar a otros. Sujel, no sé si es te ayuda. Triste. Sí. Es triste ver lo que el pecado ha hecho, pero la mayoría de nosotros tendemos a acumular y no vemos la bendición que es dar, que es más bienaventurado dar que recibir a la luz de lo que tú has dicho. Amén, amén. O sea, la palabra bienaventurado es una palabra que incluye muchas cosas, porque de hecho ni siquiera la palabra dichoso es apropiada para traducir todo lo que esa palabra implica. Es una persona que vive una vida plena. Y lo que Cristo está diciendo es, ¿tú quieres tener una mayor plenitud en tu vida? Vive para dar, no para recibir. Es más pleno, más dichoso, más feliz dar que recibir. Definitivamente, si los hombres entendieran, aún en las iglesias, que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de mal, o de toda clase de mal, yo creo que nosotros seríamos más prudentes en ese sentido. En vez de amar las riquezas, amaríamos la productividad, porque son dos cosas diferentes, Eduardo. Yo debo ser productivo para la gloria de Dios. Yo debo poner mis talentos, mis capacidades para dar al máximo. ¿No es eso lo que dice Colosenses capítulo 3? Que nosotros no debemos trabajar para el ojo del hombre, sino trabajar para la gloria de Dios. Entonces, si yo trabajo para la gloria de Dios, supongamos que yo no fuera pastor y fuera un ingeniero, fuera un abogado, fuera un arquitecto
o lo que sea, Eduardo, yo voy a tratar de ser excelente en mi vocación. Y puede ser que al ser excelente en mi vocación, eso traiga como consecuencia prosperidad material. Pero es una Sí. consecuencia, no es lo que yo estoy procurando. Las personas trabajan procurando hacerse de dinero, Sujel. Y hay otra manera como lo presenta la Biblia, esta productividad. Para la gloria de Dios y siendo útiles a nuestra generación. ¿Qué tú nos dices en ese sentido de que uno no tiene esa visión de que yo trabajo para ser útil a las personas que están a mi alrededor? Hay un concepto en la Biblia sumamente importante y es el concepto de mayordomía. Nosotros, al final de cuentas, no somos dueños de lo que tenemos. La Biblia dice que existe la propiedad privada. De hecho, cuando la Biblia dice no hurtarás, está reconociendo la propiedad privada, porque yo no puedo quitarle al otro lo que es suyo. Lo que pasa, Eduardo, es que según la Escritura, nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces, si bien es cierto que yo puedo tener mi casa, yo puedo tener mi carro, yo puedo tener mi cuenta bancaria, como yo entero le pertenezco a Dios, todo lo que tengo le pertenece a Él también. Y yo, por lo tanto, soy simplemente un mayordomo de los bienes divinos. Así que, si debido a mi excelencia y a la productividad de mi trabajo, yo llego a tener una buena posición económica, a la larga, eso que yo tengo le pertenece a Dios. Y yo tengo que usarlo conforme a los criterios de Dios y no los míos. Yo debo usarlo para la gloria de Dios y no solo para mí. Yo debo usarlo para bendecir a mi generación y no solo para bendecirme a mí y a los míos. Fíjate que en Hechos, cuando se habla de David, en Hechos 13, dice que él bendijo a su generación y fue unido con sus padres al momento de morir. Pero él en su vida como rey, él bendijo a su generación. Y todos nosotros con lo que tenemos, cada cual, ¿verdad? Uno tendrá más, otro menos, pero todos nosotros con lo que tenemos que procurar bendecir a nuestra generación, ser de bendición para nuestra generación. Sujel, a mí me maravilla oír todos esos principios de la palabra de Dios, pero por otra parte me entristece porque si vemos las personas en la sociedad que vivimos, y no solo aquí, sino a nivel mundial, cada uno está buscando lo suyo propio. Las personas cada día quieren trabajar menos, o sea, son menos diligentes. Hay un gran amor al dinero y a las posesiones. Las personas identifican su valor personal en función del dinero que tienen. Buscan el significado en la vida en función del, vamos a decir, del reconocimiento social que tienen y de las riquezas que, ¿verdad?, que poseen. Y es triste ver cómo la juventud está desviada, Sujel, siguiendo por ese patrón de vida. Fíjate que lo que pasa, Eduardo, nosotros por naturaleza somos adoradores. Entonces, el punto no es si tú eres religioso o no. El punto no es si tú eres un adorador o no. La pregunta es, ¿qué es lo que tú adoras? Entonces, cuando tú sacas a Dios del panorama y Él no es el objeto de tu confianza, no es en Él que tú descansas, entonces tú vas a buscar un sustituto. Y el problema del hombre está precisamente en que uno de los sustitutos que el hombre busca es el dinero. O sea, yo tengo mi confianza, mi descanso en el hecho de tener y tener y tener y acumular. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo 17. Y este es un salmo sumamente pertinente en cuanto al tema que estamos tratando aquí. En el Salmo 17 dice el salmista: levántate, Señor, sal a su encuentro, hablando de los enemigos del pueblo de Dios, derríbalo con tu espada, libra mi alma del impío. Y ahora escucha cómo el salmista describe a un impío, que es lo contrario a un piadoso. O sea, un impío
Yo sé que eso suena muy ofensivo para algunos, pero un impío es alguien que no es piadoso, alguien que no adora a Dios. De los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo cuya porción está en esta vida y cuyo vientre llenas de tu tesoro, se llenan de hijos y dejan lo que les sobra a sus pequeños. O sea, es Dios que provee las riquezas. El problema es que ellos están idolatrando esas riquezas. Esa es su porción, lo que ellos tienen en esta vida. En cuanto a mí, dice el salmista, en justicia contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Fíjate la diferencia. Aquí tenemos a un grupo de hombres impíos cuya porción la tienen en esta vida. Y aquí tenemos a un hombre piadoso que dice, ¿sabes qué, Señor? Mi satisfacción es conocerte a ti y contemplarte a ti. Son dos estilos de vida completamente diferentes porque son dos adoradores diferentes. La pregunta que tenemos que plantear a las personas que nos están mirando es, ¿a quién tú adoras? ¿Quién es tu Dios? Eso va a definir el curso que estamos siguiendo en nuestras vidas. Sujel, tú nos has dicho que los cristianos estamos llamados a trabajar como parte de nuestra vocación, como parte de nuestra adoración, que no debemos trabajar solamente por el dinero. También nos has explicado cómo el amor al dinero es la raíz de muchos males, cómo las personas por ir tras las posesiones materiales, el dinero, son traspasados de muchos dolores. Nos has explicado a la luz de lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses que debemos estar contentos cualquiera que sea nuestra situación y que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué otro principio tú nos dirías? Yo creo que un principio muy importante, aunque parezca reiterativo, es el hecho de que las personas que tienen poco dinero no deberían mirar con prejuicio a los que tienen mucho. O sea, el hecho de que en la iglesia, aún en el pueblo de Dios, no todo el mundo tiene lo mismo, tenemos que entender que no debemos envidiar a aquel a quien debido a la diligencia de su trabajo resulta que ha prosperado mucho económicamente. Y nosotros debemos aprender a ser agradecidos con lo que tenemos, pero también tenemos que ser agradecidos con lo que otros tienen, con lo que Dios le ha dado. La envidia es un pecado grave, porque tú le estás diciendo a Dios, Señor, ¿por qué tú le diste al otro lo que tú no me has dado a mí? Entonces, ciertamente hay hermanos en la iglesia que van a tener una muy buena posición económica y hay hermanos en la iglesia que van a tener carencias. Y fíjate cómo la Biblia habla de cómo los ricos en la iglesia deben usar su dinero, deben ser generosos para poder ayudar a los que tienen menos. Entonces, que no se espere, que nadie espere en la iglesia de Jesucristo una igualdad en la distribución de bienes, porque va a terminar frustrado y va a terminar generando envidia. De la misma manera, Eduardo, tú decías hace un momento que el hombre no es definido por lo que tiene, ni vale por lo que tiene. Eso dice algo a los ricos, y es que los ricos deben tener mucho cuidado, por un lado, de poner ellos también su confianza en las riquezas, y dos, de menospreciar a los que tienen menos. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6. Y yo creo que este principio es muy importante por lo que te acabo de decir. En la iglesia no todo el mundo tiene lo mismo. Pablo dice a Timoteo, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros. O sea, que no piensen, y se lo está diciendo a creyentes, Eduardo, personas que están en la iglesia, que no piensen que porque ellos tienen más que otros, ellos valen más que otros, porque la valía del hombre no depende de lo que tú tienes. Entonces, que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos
y prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Oye lo que Pablo está diciendo. El tener mucho dinero no es lo que te da una vida abundante. No, porque Pablo está comparando aquí el que tiene mucho con lo que en verdad es vida. Y lo que en verdad es vida es ser generoso, dadivoso, acumular tesoros para el porvenir. Así que lo primero es que aquí tenemos que entender, primero, que no va a haber una igualdad de distribución de las riquezas en el pueblo de Dios. Segundo, que los ricos no deben ser altaneros, no deben poner su confianza en las riquezas, ni tampoco y que deben usar su riqueza para ser generosos. Pero tercero, en Santiago dice, ¿qué pasa cuando en una iglesia entra un hombre rico y al mismo tiempo entra un hombre andrajoso? Debemos decirle al rico, oh, ven, don usted, y siéntese en los mejores lugares, porque claro, son la gente que más ofrendan. Y al andrajoso le vamos a decir, no, tú siéntate ahí atrás, porque para que no moleste a los demás. Dice Santiago, hermanos míos, que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Yo no puedo diferenciar al rico del pobre dentro del pueblo de Dios, porque ambos son creyentes, ambos son hermanos míos en la fe, ambos son hijos de Dios, independientemente de que tú tengas mucho o tú tengas poco. Entonces, ese es otro principio que nosotros tenemos que guardar con celo en la iglesia, con mucho cuidado. Sujel, me imagino que muchas personas de las que están escuchando el programa debe haber sido chocante en el sentido que lo que el mundo nos vende a través del Evangelio de la Prosperidad es que debemos tener salud, riquezas, éxito. Y es verdad, como hemos visto, que la Biblia dice que si seguimos ciertos principios de las Escrituras, generalmente vamos a ser bendecidos por Dios. ¿Qué tú le dirías a esa persona que iba por el camino, vamos a decir, contrario, pensando que debía ser bendecido porque era un hijo de Dios en el sentido material? Luego que esa persona escucha estos principios que tú has expuesto. Bueno, vamos al libro, a la Biblia. Dice Santiago, luego que habla de dar especial atención al que lleva la ropa lujosa, y dice al rico, tú siéntate aquí en buen lugar, y al pobre, tú estate allá de pie o siéntate junto a mi estrado. Dice Santiago, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? La realidad es, Eduardo, que dentro del pueblo de Dios hay mucha gente pobre. Y de paso, sí, también hay gente rica. Sin embargo, Cristo mismo dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Y por qué es más fácil? Bueno, porque el rico tiende a confiar en sus riquezas, es un idólatra y por lo tanto él no quiere cambiar la confianza que tiene en el oro, ahora tener la confianza en Dios. Y creen que porque tienen dinero, así como aquí se le abren todas las puertas en este mundo, ellos creen que tal vez así se le abrirán todas las puertas cuando lleguen al reino de los cielos. Pero lo cierto es que la moneda que aquí circula no circula allá. La única moneda que circula en el reino de los cielos es la justicia perfecta de Jesús. No importa si tú eres pobre o si tú eres rico. Pero la realidad es que si tú miras las iglesias, la mayoría de los creyentes tienden a ser más clase media baja que ser clase media alta. Entonces, nosotros no podemos hacer acepción de personas ni tampoco confundir la bendición de Dios con las riquezas materiales. Porque fíjate cómo Santiago dice aquí que estos pobres creyentes son ricos en fe y son herederos del reino. Ellos van a ser multimillonarios porque son coherederos con Cristo, pero tenemos que esperar llegar a la gloria. Amén. Aquí abajo no va a ser así. Sujel,
una exhortación final en el minuto de programa que nos queda. Todo lo que nosotros hemos dicho hasta ahora no quiere decir que los creyentes no deban ser diligentes en su trabajo, que no deban tratar de ser excelentes, que no deban tratar de hacer las cosas lo mejor que ellos puedan. Si tú lo haces así, puede ser que prosperes materialmente. Esa no es la razón primordial por la que debes hacerlo, pero tú debes ser excelente. Si tú eres creyente, la mediocridad no es para ti. Tú debes hacer las cosas con excelencia para la gloria de Dios. Y si Dios te prospera materialmente, usa lo que Dios te da para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Sujel, gracias por haber estado con nosotros una vez más y habernos edificado de esa manera, trayendo todos estos principios. Ha sido un placer tocar un tema que no se toca mucho en las iglesias, realmente. Eso es lo bueno de entendiendo los tiempos, Sujel. Gracias al Señor. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.